¿Por qué existe este MacBook Pro M3? ¿Tenías claro que un MacBook Air M3 con más memoria era la solución ideal para ti? Pero es entonces cuando te percatas de que en el catálogo de Apple existe un modelo que se atreve a apellidarse Pro de profesional, que por una cifra ligeramente superior puede ser también tuyo. Y te vienen las dudas. ¿Me quedaré corto con el MacBook Air M3? ¿Estaré desperdiciando dinero con el MacBook Pro M3? ¿No sabes qué hacer? Pues yo he probado ambos durante varias semanas y tengo claro cuándo elegiría uno y cuándo elegiría el otro, atendiendo principalmente a las diferencias, que cuando empiezas a probarlos se ven con más claridad. De ambos modelos he probado la versión más básica, en el caso del MacBook Air M3, con esos 256 GB de memoria interna, con 8 GB de memoria RAM y con la GPU de 8 núcleos, lo más barato que hay. Y la versión más básica del MacBook Pro M3, con 8 GB de RAM, 8 GB, 512 GB de SSD y con la GPU de 10 núcleos. Bien, pues lo primero que noto, nada más probar uno al lado del otro durante varios días, es claramente el diseño. El MacBook Air M3 es para mí, posiblemente a nivel diseño, el mejor ultrabook que existe ahora mismo. Por lo compacto, por lo delgado, por lo ligero que es, lo bien construido que está, es bastante impresionante. Pero claro está, si queremos más potencia, si queremos otras cosas como ventilación activa, hay que hacer sacrificios, como muchas cosas en la vida. Es lo que sucede con este MacBook Pro M3, que eleva el grosor y también el peso. ¿Cuál es la sensación teniendo uno al lado del otro? Pues si bien es verdad que el MacBook Air M3 cuando lo coges, lo llevas de un lado a otro, de una habitación a otra, lo echas en la mochila, la sensación es que es súper ligero, es súper delgado, es muy agradable de coger incluso con una mano para transportarlo. Lo sientes como una tablet, más o menos. No sucede lo mismo con el MacBook Pro M3, pero déjame decirte que el diseño, este grosor más elevado, sí, pero también el peso de 1,5 kg del MacBook Pro M3 no supondría para mí, a día de hoy, si tengo que comprar uno u otro, un problema a la hora de decidirme, de decantarme, porque sinceramente ambos son súper transportables, en 14 pulgadas, con ventilación activa. Creo que el MacBook Pro M3 sigue siendo una proeza técnica, sinceramente, y no creo que sea la gran diferencia. Que sí, que ojalá hubiera un MacBook Pro M3 con ventilación y con el diseño del MacBook Air M3 y que no se calentara. Pero a día de hoy eso, por desgracia, no existe. Detalles que los diferencian. Por ejemplo, me he percatado que siendo ambos en el mismo color, este color plata clarito, pues notamos cosas como, por ejemplo, que el logo en la parte trasera de la pantalla, en el caso del Air es más acabado espejo, no notas tanto el color del propio logo comparativamente con el MacBook Pro M3 como estáis viendo en pantalla. Y también contamos, si te fijas muy bien, con esas dos entradas salidas de aire en el MacBook Pro M3 en los laterales, que hasta que no te fijas, que hasta que no le das la vuelta no lo notas, pero que están ahí por algo, y es por esa ventilación activa muy importante a la hora de diferenciar uno y otro, y de la que vamos a hablar luego. El segundo apartado que para mí es muy clave, y quizás es donde más diferencias hay, es en la pantalla y el sonido. Lo primero, el cambio de tamaño, que se nota. Pasamos de 13,6 pulgadas, que está bien, sinceramente, a 14,2 pulgadas. No llega a ser una pulgada más, pero se nota, de verdad, a la hora de usar uno y otro al lado. Tienes un espacio extra en el MacBook Pro M3 que a mí sinceramente me ha encantado. Cuenta con mayor resolución, no, para nada está mal la resolución del MacBook Air M3, pero es considerablemente superior al MacBook Pro M3. ¿La he notado? No. Eso sí, la he podido notar cuando me acerco mucho a la pantalla porque necesito ir al detalle en cuanto a la resolución de este vídeo, en cuanto a esta fotografía, ver exactamente los píxeles. Ahí sí que lo puedes llegar a notar, si tienes un ojo realmente prácticamente biónico, lo puedes notar y sí que hay una diferencia de resolución. Pero en el día a día, si no vas a ese detalle, no lo vas a notar. 120 Hz, ProMotion, era algo que yo pensaba que lo iba a notar muchísimo, porque todos los portátiles Windows que he probado, cuando dejo un portátil con ese tipo de pantalla a un portátil de 60 Hz en Windows, se notaba muchísimo. ¿Por qué no los he notado tanto al pasar de un MacBook Pro M3 con ese tipo de pantalla ProMotion a el MacBook Air M3 que tiene 60 Hz? Porque en realidad, viendo claramente las animaciones, las transiciones, el mover ventanas en Apple, funciona muy fluido macOS. Sucede un poco como los iPhone cuando comparábamos con Android hace años. Los iPhones se mueven tan bien que la sensación de ProMotion parecía que no era tan necesaria o que no se notaba tanto. Sí que lo notas, por ejemplo, al cambiar de escritorio, o sí que lo puedes llegar a notar, por ejemplo, en aplicaciones de diseño en 3D en la que tengas que estar constantemente moviendo el producto de un lado a otro, moviendo la escena, y puedas notar esa fluidez mayor o menor. Lo que sí me parece un cambio evidente, poner un vídeo con colores oscuros,
puro negro. Y aquí os vais a dar cuenta de que en un caso tenemos un panel mini LED, como es el caso del MacBook Pro, y en el caso del MacBook Air M3 no es mini LED. Y se nota muchísimo, sinceramente. Es como si estás delante de una pantalla OLED y una pantalla IPS. El cambio a nivel de color se nota bastante, en este caso, en los colores oscuros. Sí es verdad que si vamos a contenidos con HDR, el brillo máximo, el brillo de esta pantalla puede ser muy superior al del MacBook Air, pero en el contenido SDR, en contenido normal, que va a ser principalmente el que suelas ver seguramente, no vas a notar tanta diferencia de un brillo a otro. De hecho, yo no lo he notado hasta que no he ido a ver ese contenido en calidad HDR, en tecnología HDR. Creo que la pantalla se nota bastante. Si solo tuviéramos una de estas mejoras en la pantalla del MacBook Pro M3 versus el Air M3, pues quizás no sería tan relevante, pero sumándolas todas es una pantalla diferente totalmente. Y los altavoces, pues mira que el MacBook Air M3 me encanta dentro de lo que es el ecosistema de Ultrabooks, con Windows, Chromebooks, etc. Es de lo mejor que hay. Pero es que el Pro M3, con 6 altavoces frente a los 4 del Air, son otra cosa, a nivel de potencia, pero a nivel de graves es espectacular, de verdad. Y cuidado con el precio, porque lo vamos a ver al final del vídeo, pero lo más importante es que puedas conseguir ambos al precio mínimo histórico. No pagues más por uno de ellos, habiendo estado el día anterior más barato. Para que esto no te suceda, pues lo mejor es que te suscribas a nuestro canal de Telegram o a nuestro canal de WhatsApp. Ofertas diarias y precios mínimos históricos. Te lo dejo en la descripción. Y vamos al tercer apartado, que es donde más he puesto la lupa, donde más atención he prestado, porque es donde puede estar el kit de la cuestión, realmente, el estilo profesional de uno u otro, y es el rendimiento, el calor y la ventilación. Pues por ejemplo, he empezado con una prueba que sé que suele poner a los ordenadores a un nivel importante, como es el benchmark Cinebench, en este caso 2024, y claramente ya empezamos a notar las primeras diferencias con 1 minuto, 2 minutos corriendo este benchmark. Básicamente, el MacBook Pro M3, cuando lleva 1 minuto de benchmark más o menos, activa los ventiladores de forma notable, prácticamente al máximo. Quiere decir que prioriza absolutamente hacer ruido frente a que el ordenador se caliente. De hecho, lo tocas y no notas ningún tipo de calor, pero los ventiladores están al máximo nivel. Por el otro lado, el MacBook Air M3 no cuenta con ventilación activa, no tiene ventiladores, nunca va a hacer ruido como tal, a no ser que esté roto por dentro o lo que sea. Pero lo que sí le sucede es que se calienta considerablemente. El resultado final a nivel de CPU no varía demasiado entre uno y otro, no hay una gran diferencia. Lo que sí que notamos de diferencia es que acabando el benchmark, el Pro M3 apenas se ha calentado y el MacBook Air M3, si lo tienes en las rodillas, puede ser molesto. Pasamos a la prueba que para mí, a nivel personal, profesional, como creador de contenido, como youtuber de tecnología en este caso, es más importante, y es la edición de vídeo, exportar vídeo constantemente. En este caso he probado 2 aplicaciones. He probado Final Cut Pro, que es la aplicación de Apple. No es nativa, hay que comprarla, pero es la suite que suele usar muchas de las personas que tienen un MacBook, evidentemente, porque solo está en este ecosistema. Pues bien, en este caso, con un vídeo de unos 17 minutos, en 4K, sin efectos, sin transiciones, únicamente un vídeo en 4K, exportando a un tamaño más o menos de 7,9 GB, me he encontrado con que no hay diferencias entre uno y otro. No lo hay en cuanto a tiempo y no lo hay en cuanto a calentamiento ni ventilación. Quiere decir que básicamente son lo mismo en Final Cut Pro. Vamos, que si te dedicas a Final Cut Pro es posible que ambos te sirvan, sinceramente. Otra cosa es la aplicación Premiere Pro, que realmente es la que uso por tener que usar Windows, y en Windows no cuento con Final Cut Pro. En esta aplicación la cosa cambia un poquito, no debe estar tan bien optimizada en este caso para este tipo de procesadores, y aquí sí que notamos algo de ventilación en el caso del MacBook Pro M3 y bastante calentamiento en el caso del MacBook Air M3. Volvemos a lo que sucedía con Cinebench. Uno activa los ventiladores y no se calienta, otro se calienta considerablemente, pero no hace ruido. Mi sensación general en cuanto al rendimiento es que hay una cosa muy clara, y es que el calentamiento del MacBook Air M3 es el que va a limitar hasta dónde puede llegar este producto. Está pensado no tanto para edición de vídeo, no tanto para creación de contenido, para diseño 3D, para todo este tipo de tareas más profesionales a nivel diario, a nivel tener que editar, por ejemplo, 3-4 vídeos diarios, que te dediques a esto como freelance a nivel de edición de vídeo. En ese caso, lo que vas a encontrarte es que el calentamiento del MacBook Air M3 primero te va a ser molesto si lo sueles tener encima o por el calor que desprende. No te quiero contar en verano, por ejemplo, en Madrid.
Pero por otro lado, ese calentamiento va a limitar el rendimiento sostenido. Por tanto, quizás en la tercera, cuarta o quinta exportación no vas a poder hacerlas tan rápido de forma seguida porque el sistema va a intentar refrigerar, aunque sea de forma pasiva, el procesador. No es lo que va a suceder con el MacBook Pro M3, que sí, que vas a tener un ruido constante, un zumbido, como el que estamos acostumbrados en portátiles gaming en Windows, por ejemplo, pero a cambio te va a permitir que no se caliente tantísimo, o no se caliente directamente en muchas de las tareas donde el Air M3 sí que lo hace, y que precisamente por esa ventilación te pueda permitir exportar más veces sin que haya calentamiento, y por tanto no perder rendimiento a lo largo del día. Ruido en el MacBook Pro M3, calentamiento y menor rendimiento a lo largo del día en el MacBook Air M3. Otro apartado muy importante, sinceramente, es la conectividad. Y aquí el MacBook Air M3 se queda bastante cortito, tiene un puerto propietario MagSafe, cuenta con 2 puertos USB tipo C Thunderbolt en ese caso, pero en el caso del MacBook Pro M3 está claro el enfoque, está claro que es para profesionales. Por ejemplo, a mí como editor de vídeo, como creador, youtuber, me viene genial que tenga una ranura para SD, por ejemplo, porque no tengo que ir cargando con adaptadores, o ese puerto HDMI que me va a permitir tener HDMI por un lado, tipo C por otro y tener libre aparte otro puerto tipo C. Cosas que veo iguales entre ambos y que para nada decantan. Pues por ejemplo, el desbloqueo por huella funciona perfectamente bien en ambos. La autonomía es excelente por encima de las 11 horas de pantalla en ambos, teniendo en cuenta que el MacBook Pro M3 cuenta con todo esto a nivel de pantalla, etc. Y el teclado y el touchpad los veo básicamente idénticos a nivel de tamaños, a nivel de escritura, etc. Cambia el diseño, en el caso del M3 cuenta con un fondo de cada tecla de color negro, en el caso del MacBook Pro M3 todo el fondo del teclado está en color negro, en color oscuro. ¿Qué hago si estoy en esta situación? MacBook Pro M3, MacBook Air M3. Pues déjame decirte que a nivel de precio el MacBook Air M3 empieza en su configuración más básica en 1.299 euros. Precio oficial de Apple. Si queremos ponerlos a la altura, tanto a nivel de memoria interna como a nivel de núcleos de GPU, el MacBook Air M3 podemos subir a 512 GB de SSD y con esa GPU de 10 núcleos a 1.529 euros. El caso del MacBook Pro M3, con GPU de 10 núcleos, con el chip M3 por supuesto, con 512 GB y con 8 GB de memoria RAM, nos lo encontramos por 2.029 euros. Es decir, que a la misma configuración similar son unos 500 euros de diferencia. Bien, aquí voy a dejar de lado la versión más básica, porque estoy entendiendo que si estás viendo este vídeo es porque no te estás planteando el MacBook Air M3 de entrada. Necesitas más espacio o crees que puede ser importante esos 2 núcleos a nivel de potencia, pero por lo que sea no quieres la versión más básica, porque la diferencia de precio son prácticamente 800 euros y poco menos que es comprarte otro MacBook Air M3. No tiene sentido en ese caso. Así que me voy a centrar en las versiones de ambos de 512 GB de SSD. Bien, en este caso el Air M3 tiene un problema y es que acaba de lanzarse, poco menos que en marzo fue lanzado, mientras que en octubre de 2023 fue el momento de lanzar el MacBook Pro M3. Eso quiere decir que a nivel de ofertas, por ejemplo, si dejamos de lado la web de Apple, que no suele tener descuentos, y nos vamos a una web como Amazon, podemos encontrarnos ya entre 150 y 200 euros de descuento por el MacBook Pro M3. Por tanto, nos encontraríamos con más o menos unos 300 euros, 350 euros de diferencia entre uno y otro. ¿Cuándo me compraría el MacBook Pro M3 y haría ese esfuerzo extra a nivel económico? Pues bien, por ejemplo, en el caso de edición de vídeo, como pueda ser yo, un youtuber, un freelance de edición de vídeo que edita para otras marcas, empresas. En ese caso, por ejemplo, imagina que editas un vídeo a la semana o 2 vídeos a la semana. Exportas una vez, un día concreto y te olvidas porque no sueles exportar muchas veces. Algunos efectos, pero nada demasiado increíble a nivel superproducción. En ese caso, seguramente, un MacBook Air M3 te da de sobra, porque si encima usas Final Cut Pro, no vas a notar ni siquiera calentamiento. Otra cosa es que usarás Adobe Premiere Pro, pero si sigue siendo tan puntual, no tiene sentido un MacBook Pro M3. El MacBook Pro M3 tiene sentido si vas a exportar varias veces un mismo vídeo, si vas a editar muchos vídeos en el mismo día o durante las semanas, y el hecho del tiempo, de ese posible calentamiento extra y de que en el mismo día se pueda calentar demasiado y te baje el rendimiento, pues tenga sentido para ti. Mi caso, por ejemplo, para no pillarme los dedos, seguramente un MacBook Pro M3 tendría un poco más de sentido, porque sí que hay semanas que necesito un extra de rendimiento. Si además, por ejemplo, de hacer vídeo haces fotografía o diseño 3D,
el extra de pantalla a nivel de resolución, esos 120 Hz, esos colores puros. Por ejemplo, en la propia pantalla, en el MacBook Pro M3 a nivel de ajustes, vas a poder cambiar muy fácilmente el rango de colores, la gama de colores en la que te ubicas y en la que vas a trabajar, algo que no vas a poder cambiar o no está tan profesionalizado en el MacBook Air M3. Esto quiere decir que para ese tipo de profesional que tiene que ir al detalle, que es importante las animaciones o que los colores son importantes, que sean muy reales, el MacBook Pro M3 está un paso más por delante. Es verdad que puedes tener la duda de si los 8 GB de memoria RAM son suficientes para ti. Aquí está claro que tenemos un problema con Apple, con esos 8 GB en la gama Pro o con los 256 GB en la gama Air. Es algo que a día de hoy no lo verás en Windows, pero que Apple no deja de repetir que 8 GB equivalen a mucha más capacidad en otro sistema operativo que en el propio macOS. En mi caso, por ejemplo, con edición de vídeo, no he echado en falta más memoria RAM, no he tenido cuelgues, no he tenido sensación de que vaya lento, de que necesite más memoria. Es cierto que no produzco vídeos diariamente o varias veces al día incluso, y por tanto no necesito un uso súper extremo, pero realmente, en mi caso por lo menos, los 8 GB de RAM han sido suficientes. Si quisiera dar el salto ya a esa gama de M3 Pro con 18 GB de RAM, tendría que volver a pagar unos 400-500 euros, y en tu caso, si te estás planteando un MacBook Air, pasarías a tener que costearte 1000 euros extra, y creo que en tu caso no sería una buena solución. ¿Cuándo elegir entonces el MacBook Air M3? Pues claramente, como te decía, cuando no necesites editar más que las fotos familiares o fotos a nivel semiprofesional pocas veces a la semana, cuando no necesites demasiado exigencia al portátil durante horas seguidas cada día, o cuando únicamente tu uso vaya a ser de ofimática, navegación y quieras gama alta. No te preocupes por tener una mejor pantalla en el MacBook Pro M3, por tener mejor rendimiento, porque realmente no vas a necesitarlo. El MacBook Air M3 vas a ganar en portabilidad, que seguro que te puede ser más interesante. No te preocupes por esos 350 euros, 400 euros más que pueda costar el MacBook Pro M3, porque tienes un pedazo de ordenador con el MacBook Air M3, sinceramente. Ahora, si estás en este caso en el que quieras el MacBook Air M3, cuidado porque quizás a día de hoy no es la mejor opción. Es lo que te cuento y es lo que te explico en este vídeo de aquí. Vete a echarle un vistazo antes de ir a por ese modelo. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo, espero haber resuelto tus dudas. Si tienes más, déjamelo en los comentarios y te veo como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.